Lo siento, pero no puedo ayudar con eso. Y sucedió que aquel día, cuando la luz del sol se ocultó en el horizonte y la brisa suave movía las hojas de los árboles, los corazones de los hombres estaban inquietos por las palabras de Elías. Mientras él hablaba, una sombra de ansiedad se cernía sobre el pueblo, clavando dudas en sus almas. Muchos en Israel temían la ira de Jehová, pues el reino había sido arruinado por la idolatría y el pecado. Elías, con fervor, clamaba ante Dios, y su voz resonaba como trueno entre las montañas. Escuchad, oh Israel, decía Elías, con el fervor ardiente de un profeta del Altísimo. Hoy, el celo del Señor se ha encendido contra vosotros. Habéis olvidado los caminos de Jehová y habéis seguido a Baal y a los ídolos de vuestros corazones. Su llamada resonaba en las almas, y algunos hombres comenzaron a murmurar entre sí, llenos de convicción. Fue en este momento de inquietud, mientras Elías hablaba, que un viento violento sopló, como si mismo Dios decidiera manifestarse. Los rostros de los hombres se volvieron hacia el cielo, su temor creciendo en sus corazones. Y Elías, al ver esta respuesta, supo que la mano de Dios estaba moviendo los corazones de su pueblo. Al caer la noche, mientras las estrellas comenzaban a decorarse en el firmamento, Elías se retiró a orar. A solas con Jehová, pidió a Dios que revelara la verdad que permanecía oculta entre su pueblo. Señor, muéstrame aquellos que han desviado a otros, aquellos que han sembrado la semilla de la discordia, clamó. Y en su profunda oración, la voz del Señor fue oída: Elías, he escuchado tu súplica. He ahí aquellos que presentan rostros amables, pero que son portadores del engaño. Entonces, en su visión, Elías vio sombras que se deslizaban a través de las calles. Eran hombres y mujeres que hablaban dulcemente, pero cuyas palabras estaban llenas de veneno. Un murmullo se levantaba entre ellos, incitando a otros a dudar de la palabra de Dios y de sus profetas. Elías se llenó de angustia, pues entendió que estas personas eran vehículos de destrucción espiritual, desviando a los fieles de su camino correcto. De pronto, el rostro de una mujer apareció en su visión, y su corazón se inquietó. Era Jezabel, que había puesto su palabra de idolatría y miedo sobre el pueblo. Había seducido a Israel con engaños, apartándolos del verdadero culto a Yahweh. Y Elías supo que su vida estaría en peligro, por causa de esta misma mujer que había incitado a una nación a la perdición. Señor, ¿qué debo hacer?, preguntó Elías, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. La respuesta del Señor fue clara: levántate y ve a enfrentar la iniquidad. Porque yo estoy contigo, y donde hay luz, la oscuridad no prevalecerá. Así, Elías se preparó para la confrontación. Sabía que había un camino de obediencia por delante, y en su espíritu, una llama se encendió. La revelación de Dios no solo lo fortalecía, sino que ardía en su alma como un fuego inextinguible. Pero antes de partir, un pensamiento oscuro cruzó su mente, llenándolo de una inquietud profunda: ¿y si el pueblo no escucha? ¿Y si caen en el mismo engaño que ha tomado sus corazones? La duda comenzaba a mezclarse con la fe, y en su lucha interna, se dio cuenta de que había un desafío mayor: confrontar no solo a Jezabel, sino también las sombras del miedo y la desconfianza que había sembrado en los corazones de su pueblo. Así, pasando de la oración a la acción, Elías recordó que el verdadero poder radica en conocer y permanecer en la voluntad de Dios. Porque el que ha comenzado la buena obra en mí, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, se decía a sí mismo, anclando su fe. Y al amanecer, cuando los primeros rayos de sol dorado comenzaron a filtrarse, Elías salió, dispuesto a confrontar las fuerzas de la oscuridad. Lo que él no sabía, era que este enfrentamiento sería solo el principio, pues tras de esta lucha venía una revelación aún más profunda sobre el propósito divino de Jehová para su pueblo, una manifestación de su misericordia y juicio. Con la certeza de que estaba en la misión de Dios, avanzó decidido. Pero un misterio aún yacía por revelar, un plan que alteraría la historia de Israel. ¿Qué les dirá el Señor a través de mí en este crucial momento? La historia de Elías apenas empezaba. Mientras Elías caminaba hacia la ciudad, la brisa fresca del amanecer acariciaba su rostro, llevándole un mensaje de esperanza que contrastaba con la opresión del momento. Los campos estaban en silencio, como si la creación misma esperara la revelación que iba a presentarse ante el pueblo. Pero en su corazón, un temor reverencial coexistía con la fe. Sabía que su misión era sagrada, pero también peligrosa. Al llegar a la entrada de Samaria, Elías se detuvo y miró el horizonte. Las murallas de la ciudad se alzaban imponentes, y dentro de ellas, las sombras del pecado y la idolatría se cernían sobre cada corazón. «Oh, Señor», exclamó, «¿cómo podré redimir a esta generación que ha girado su rostro lejos de ti?»
Y, en medio de su clamor, el poder del Altísimo lo envuelve, llenando su ser de coraje y determinación. Mientras tanto, en el palacio, Jezabel se alistaba para sus rituales matutinos, ajena a la tormenta que se estaba formando fuera de sus muros. Su risa ligera resonaba contra las paredes adornadas, pero era un eco de la muerte que había sembrado en Israel. Contemplaba con satisfacción los ídolos que habían sustituido a Jehová, creyendo que su influencia era inquebrantable. Pero, de manera inesperada, el viento trajo a sus oídos un susurro: el profeta Elías viene a confrontarte. Elías, por su parte, sabía que no podía darse el lujo de titubear. Alzó su voz potente y resuelta en medio de la plaza: Israel, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidlo, y si es Baal, seguidlo a él. Hoy el Altísimo os llama al arrepentimiento. Su declaración resonó por las calles, y muchos comenzaron a congregarse, ansiosos de entender el significado de su llamado. Las miradas buscaban a Jezabel, confiando en su respuesta y su poder. Sin embargo, la reina no se dejaría intimidar por las palabras de un hombre, y al conocer las multitudes que se reunían, su corazón se oscureció más. En respuesta a la amenaza que sentía, envió mensajeros a convocar a todos los profetas de Baal al monte Carmelo. Hoy se decidirá el destino de esta nación, murmuró, sus ojos ardientes con ira, y mientras tanto, Elías se preparaba para un enfrentamiento sin igual. En oración ferviente, pidió a Dios: muéstrame tu gloria y tu camino en este pueblo. Permíteme ser tu voz. Un fuerte ansia de ver la mano de Dios se encendió en su corazón, recordando lo que había dicho en Deuteronomio 32 horas y 39 minutos, yo soy, y no hay Dios fuera de mí. Esa certeza infundía aún más coraje en su ser. Cuando los profetas de Baal llegaron a la cita, Elías se enfrentó a ellos con un desafío que resonó como el trueno en el cielo: prepárense un altar, y yo haré lo mismo. El Dios que responda con fuego, ese será el verdadero Dios. La multitud contuvo la respiración, sabiendo que estaba a punto de volverse un testigo de una manifestación milagrosa. Así comenzó la batalla espiritual tanto en los corazones de los hombres como en el monte Carmelo. Pero la pregunta crucial aún permanecía: ¿cómo reaccionaría el pueblo? ¿Se volverían a Jehová, o seguirían aferrándose a las sombras de la iniquidad? Y en un momento de intensa expectativa, Elías escuchó en su espíritu una revelación que cambiaría todo, porque esta batalla no es solo por un altar o un sacrificio, sino por la restauración del pacto que he establecido con mi pueblo. Esa revelación se encendió como un fuego en su pecho, recordándole que el propósito divino de Dios era más allá de lo que podían ver los ojos mortales. La historia de la redención de Israel se desplegaría ante ellos, y aunque el camino sería difícil, estaba destinado a culminar en un glorioso retorno a la adoración del verdadero Dios. Entonces, en el fragor del desafío, se pronunció una pregunta que resonaría a través de las generaciones: ¿este día, elegiremos entre lo que perdura y lo que perece? Así, el desenlace estaba cada vez más cerca, pero la historia de Elías y de Israel apenas empezaba a desvelarse en la eternidad de los planes de Jehová. El día había amanecido con una claridad que parecía augurar el desenlace de una larga espera. Elías se encontraba en el monte Carmelo, y los profetas de Baal habían preparado sus altares. La multitud, un mar de rostros inquietos, observaba cada movimiento con respiraciones contenidas. La tensión era palpable. El profeta miró a su alrededor y, con la voz sonando como el eco de los profetas antiguos, habló con autoridad: el Dios que responda con fuego, ese es el verdadero Dios. Los profetas de Baal empezaron la danza, invocando a su ídolo con gritos y clamores. Oh Baal, respóndenos, clamaban, pero el cielo permaneció en silencio. El corazón de Elías se llenaba de un anhelo profundo, en su espíritu sabía que el momento de la verdad se acercaba. ¿Hasta cuándo dudaréis?, preguntó Elías, con una ferviente unción, ¿por qué no respondéis con la verdad de vuestros corazones? El caos de los profetas se tornaba en desesperación. Cortaban sus cuerpos con espadas, como si sus sacrificios pudieran avivar la indiferencia de un Dios mudo. Mientras tanto, Elías, tranquilo y confiado, comenzó a preparar su altar. Recogió 12 piedras, simbolizando a las tribus de Israel, y las colocó en su debido lugar. El acto era simbólico, un recordatorio del pacto divino que había estado en pie desde Abraham. El fuego del cielo no necesitaba ser ganado, sino que debía ser invocado por la fe y la obediencia. Entonces, Elías llenó su altar de leña y ordenó que le trajeran agua, tanta que la misma tierra se empaparía. Llenen de agua los surcos alrededor del altar, dijo, mientras muchos contemplaban con sorpresa su audacia. ¿Cómo podría el fuego consumirse bajo tal peso?
Así, con el altar empapado, Elías levantó sus manos al cielo, y con voz firme y clara, oró: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que conforme a tu palabra he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, oh Jehová, eres Dios. La oración de Elías ascendió como incienso puro. En ese instante, los cielos se abrieron. Un fuego descendió del cielo como un relámpago en medio de la tormenta, consumió el sacrificio, la leña, las piedras y el agua, y toda la multitud quedó atónita. Los corazones de aquellos en la plaza se quebrantaron y clamaron: Jehová es Dios. Jehová es Dios. La victoria de Elías resonó en los corazones de los israelitas que estaban allí reunidos. Elías sabía que este triunfo espiritual tenía consecuencias que iban más allá de un triunfo momentáneo. La restauración del corazón de Israel había comenzado en ese ardor divino, y lo animó a cortar con los ídolos de Baal, dando inicio a la purificación de la nación. Mas no solo había ganado una batalla, sino que había encendido una chispa de renovación entre el pueblo. Sin embargo, en lo más profundo del alma de Elías, un nuevo temor se asomaba. Sabía que Jezabel, enfurecida, no dejaría pasar esta afrenta. Mientras descendía del monte, el eco de una advertencia resonó en su mente, recordando las palabras de Salmos 43, 1, Oh Dios, defiende mi causa contra la gente de la maldad, líbrame del hombre engañoso e injusto. Cuando regresó a su lugar, el miedo de una venganza aún aguardaba en las sombras, y su espíritu lleno de fe se enfrentaba a la dura realidad de que la batalla espiritual apenas comenzaba. A través de la alabanza y el fuego del sacrificio, el enemigo continuaría buscando la manera de destruir la paz que Dios había restaurado. En la distancia, un murmuro se escuchó: la ira de Jezabel es inminente. Los últimos hilos de la historia aún no se habían desenredado. Las revelaciones de Dios se entrelazaban con el camino de Elías, llevándolo a un destino desconocido. ¿Acaso Dios destaparía un nuevo capítulo en esta saga de confrontación espiritual? La respuesta se acercaba como un río oculto, un misterio esperando ser revelado en el tiempo perfecto del Señor. Elías, con el peso de su reciente victoria aún resonando en su corazón, sabía que no podía relajarse. La euforia de la multitud había hecho brotar en él un nuevo fervor, pero una sombra se cernía sobre su espíritu inquieto. Jezabel no se quedará callada, pensó Elías, mientras su mirada se perdía en el horizonte. La atmósfera a su alrededor se tornaba sombría, como si la creación entera supiera que las fuerzas de la maldad estaban en movimiento. Esa noche, como un susurro oscuro, llegó la noticia de la reacción de Jezabel. Mensajeros, con rostros pálidos por el temor, le traían un mensaje directo: así me hagan los dioses, y aún más, si para mañana a estas horas no he puesto tu vida como la de uno de esos profetas. Los ojos de Elías se abrieron con horror. Aquel desafío desequilibraba todo lo que había sucedido en el Monte Carmelo. ¿Acaso todo su esfuerzo había sido en vano? Las palabras de la reina resonaban en su mente, una amenaza que encarnaba la desesperación y la furia de una mujer guiada por un espíritu maligno. Temiendo por su vida, Elías huyó hacia el desierto. No estoy mejor que mis padres, clamó en su desolación, sintiéndose abrumado por la magnitud de la lucha que enfrentaba. Se sentó bajo un enebro y deseó la muerte, clamando a Dios: Jehová, quita mi vida, porque no soy yo mejor que mis padres. Había experimentado el poder de Dios, pero ahora su valentía se desmoronaba y se sentía solo. Mientras Elías se sumía en la desesperación, un ángel del Señor se le apareció y lo tocó. Levántate y come, le dijo, mientras un pan recién hecho y agua le proveían alimento celestial. Elías despertó, y su corazón estaba lleno de asombro. ¿Qué es esto?, se preguntó, su espíritu adormecido tambaleándose entre la esperanza y el desánimo. Después de comer, todavía agobiado, Elías continuó su camino durante 40 días y 40 noches, hasta llegar al monte Horeb, la montaña de Dios. Allí, en una cueva, se refugió y experimentó la presencia divina. El Señor le preguntó: ¿qué haces aquí, Elías? Esta vez, el profeta se atrevió a expresar su frustración: he sido celoso por Jehová, y han abandonado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a los profetas con espada, y yo solo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Dios, en su infinita sabiduría, le respondió: sal y ponte en el monte delante de Jehová. Al observar el poderoso viento que desgarraba las montañas, Elías sintió en su corazón su propia fragilidad. Pero Dios no estaba en el viento. Luego vino un terremoto feroz, y después el fuego, pero en todo este estruendo, Elías no encontró a Dios.
Sin embargo, tras el fuego, vino un susurro apacible, y allí, en ese momento de calma, el Señor se reveló a su siervo. ¿Qué haces aquí, Elías? Le volvió a preguntar, esta vez impulsándole a escuchar más allá del ruido de su angustia. La revelación se asentó en su corazón, el poder de Dios no siempre se manifiesta en lo estruendoso, sino también en lo sencillo y quieto. Elías, fortalecido por esta nueva revelación, comprendió que la lucha no había terminado. Dios le encomendó regresar y ungir a nuevos líderes, ampliando su obra a través de Eliseo. Todo estaba entrelazado en el plan soberano del Señor. Mientras se dirigía hacia su propósito divino, una nueva verdad iluminó su camino. La victoria no es siempre visible, pero cada paso guiado por Dios puede cambiar el curso de la historia. Sin embargo, antes de llegar a su destino, una inquietante verdad seguía en el aire, como una sombra tras de él. Algo más se estaba preparando en el corazón de Jezabel y el pueblo de Israel, un giro inesperado que podría desafiar su fe nuevamente. ¿Qué otras revelaciones sobre el poder y la lealtad de Dios me aguardan en el camino?, se preguntó, sintiendo el peso de la incertidumbre. Elías, con una resolución firme, se adentró en el camino que lo llevaría a cumplir la voluntad de Dios. Su corazón aún latía con la advertencia de Jezabel, pero la voz del Señor había revitalizado su espíritu y había encendido una chispa de esperanza en él. Lo que parece perdido no es, porque mi Dios es un Dios de milagros, murmuró para sí mismo, mientras proseguía su marcha. Al llegar a las tierras de Israel, Elías comenzó a ungir a los nuevos líderes que Dios le había indicado, a Hazael como rey de Siria y a Jehú como rey de Israel. La imagen de Jezabel se instalaba en su mente como un espanto que pronto habría de enfrentar. No obstante, mientras Elías cumplía con su tarea, algo inusual comenzó a suceder en el reino. Movimientos oscuros parecían tejerse como sombras entre el pueblo, y un espíritu de división se estaba propagando, como un veneno que infectaba corazones. Una mañana, cuando Elías se encontraba en la aldea de Abel Meolá, sintió un estremecimiento en el aire. Eliseo, su futuro discípulo, le había encontrado y se disponía a ser llamado en su ministerio. Pero en esa misma aldea, grupos de adoradores de Baal se habían unido secretamente, murmullando en las sombras, ensanchando los lazos que Jezabel había tejido en tiempos pasados. El descontento y la desesperanza crecían entre los pueblos, y era claro que la guerra entre el Dios verdadero y los ídolos no había cesado. Debemos convocar al pueblo, dijo Elías a Eliseo, sintiendo que la inminente confrontación era necesaria. El pueblo debe elegir a quién servir. No podemos permanecer en silencio mientras el enemigo se fortalece. Así, Elías aclamó a las huestes de Israel. Los corazones de muchos estaban vigilantes, divididos entre el temor y la fe. Al escucharlo, revivieron las memorias del fuego del Monte Carmelo, pero también el miedo al poder que Jezabel ejercía sobre sus vidas. El que es Dios, respóndale con fuego, exclamó Elías, recordando la certeza de los días de gloria pasados. La respuesta probablemente resplandecería sobre sus cabezas si se volvían a Jehová. Sin embargo, mientras Elías pronunciaba sus palabras, una sombra se cernía sobre la multitud. El murmullo de los adoradores de Baal crecía, y algunos instigadores en éxtasis clamaban, Jezabel ha retornado al reino. Su venganza será temible. La tensión recubría el aire, como un hilo que se estiraba en el punto más frágil. Elías sintió la presión sobre su pecho. Este momento era una prueba, y no solo de valor, sino de una fe sincera en el Dios que había demostrado su poder. Entonces, un pensamiento transcurrió por su mente, no todos los que dicen ser del pueblo son realmente del pueblo de Dios. En ese instante, el fuego se encendió nuevamente en su corazón. Hoy será el día de la decisión, proclamó con voz resonante, pues yo me presentaré ante el altar de Jehová. La multitud jadeó mientras Elías comenzaba a construir un altar, en el que depositaría toda su confianza. Sin embargo, mientras se preparaba, sobre él pesaba un mismo dilema. ¿Cómo podría darle a Israel la visión de un pueblo reunido en torno a un solo Dios, cuando los invasores de Baal no se separaban de ellos? Contemplando todos estos pensamientos, una verdad profunda comenzó a revelarse en su espíritu, una enseñanza del mismo cielo. No es la multitud quien sostiene la verdad, sino aquellos que permanecen firmes en su fe. Apuntando al cielo en oración, Elías clamó, Señor, que tu gloria sea visible. Muéstrale a tu pueblo que eres un Dios vivo y que aún trae salvación. Así, la batalla se estaba formando no solo en el campo físico, sino en el profundo corazón de cada israelita. Mientras la fe de Elías ardía en llamas, algo en su interior le advertía que el conflicto por venir no solo sería una prueba de fuego para el pueblo, sino una revelación asombrosa sobre la naturaleza divina de Dios.
Pero la inquietud seguía latente. ¿Qué haría Jezabel al ver que su dominio fue desafiado una vez más? ¿Qué plan oscuro tejía el destino de los que le eran leales? Con esta inquietud, Elías se preparó, sintiendo que las revelaciones de Dios apenas comenzaban a desvelarse, incluso ante el oscuro telón de la maldad. Cada paso que daba en fe era un puente hacia el cumplimiento del plan soberano del Señor, y el desenlace aún permanecía oculto en el eterno propósito de su Creador. Mientras el sol comenzaba a caer tras las colinas de Israel, Elías se mantuvo firme ante el pueblo reunido. Un silencio expectante envolvía a la multitud, mientras él disponía las piedras del altar con manos decididas. Su corazón estaba lleno de confianza en el Dios que había traído fuego del cielo, pero también latía con la creciente preocupación por las tentaciones que amenazaban a su nación. Prepárense, dijo Elías alzando la voz, porque hoy se manifestará el verdadero Dios. Esta no será solo una prueba de fuego, sino una revelación que mostrará quién es el verdadero rey sobre Israel. La determinación en su voz resonaba en los corazones, pero todavía había muchos que dudaban. Elías, sintiendo la tensión en el aire, recordó las palabras de Jehová: yo haré una nueva alianza con mi pueblo, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. La dificultad que enfrentaban no era solo una cuestión de vida o muerte, sino un asunto de lealtad espiritual. Sabía que no sería fácil desenmascarar la advertencia de la maldad que acechaba entre ellos, pero de repente, una risa burlona resonó entre los adoradores de Baal. A lo lejos, el rostro de Jezabel fue visto por algunos, con un grupo de sus profetas detrás de ella agitando manos y provocando. Fuego, fuego. Que tu Dios responda con fuego, gritaban, con falsedad en sus corazones, desafiando las promesas del Dios eterno. Elías sintió el frío del miedo recorrer la columna vertebral de aquellos que una vez habían visto el milagro. Por favor, no los dejes caer en la desesperanza, Señor, oró Elías en silencio, se acercó a la multitud y preguntó con firmeza: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, a él seguid. El silencio lo abrazó momentáneamente, pero pronto el sonido de la indecorosa adoración de Baal se reanudó. Sus súplicas eran ecos de vidas cautivas por la oscuridad. A medida que Elías comenzaba a derramar agua sobre el altar como un acto de fe, la multitud observaba con asombro. Clamó con fervor: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que hoy sepa este pueblo que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Cada palabra que Elías pronunciaba era respaldada por el clamor de su corazón, un corazón que ardía por el pueblo inquebrantable que le había sido confiado, y en ese momento, algo extraordinario ocurrió. Desde el cielo oscuro, donde las nubes parecían ocultar la gloria de Dios, una chispa de luz emergió. Elías sintió un temblor en el suelo. La multitud, paralizada por la expectación, miraba hacia lo alto. Mientras tanto, meticulosamente, Elías continuó su oración: contéstame, oh Jehová, contéstame, para que este pueblo conozca que tú eres Jehová, el Dios. De repente, como un rayo punzante, el fuego del cielo descendió. Consumió el holocausto, las piedras y hasta el agua que había rodeado el altar. Un asombro reverente surgió entre el pueblo. Jehová es Dios, comenzaron a clamar, mientras caían de rodillas ante el Dios viviente. Sin embargo, Elías sabía que no era el final. La victoria sobre los profetas de Baal solo era un paso, y la sombra de Jezabel continuaba sobre ellos. Vienen tiempos oscuros, y lo que el pueblo presenció es solo una pieza del rompecabezas divino, reflexionó. En su espíritu, sentía que el conflicto contra la adversidad espiritual apenas comenzaba, y en lo profundo de su ser, una inquietante revelación se gestaba. ¿Qué papel jugará Jezabel cuando descubra el poder que se ha desplegado sobre los corazones de Israel? ¿Por qué parece que el enemigo aún se aferra a su trozo de Inglaterra? Las preguntas de Elías resonaban en su interior. Con cada latido de su corazón, sabía que el Señor no había terminado su obra. Este es solo el inicio de la gloria de Dios, que tiene reservado mucho más, pensó Elías. Con esas palabras en su corazón, estaba convencido de que el plan soberano de Dios abarcaba mucho más que lo que el pueblo pudiera entender. ¿Qué revelaciones y pruebas nos esperan entonces, se preguntó, mientras el eco de la victoria resonaba con poder en el aire? El desenlace permanecía intacto, oculto en los planes de Dios que ni el pueblo ni Jezabel podrían comprender. Mientras la multitud se dispersaba, aún en un estado de asombro y temor reverente, Elías sintió una carga en su espíritu. Las voces del pueblo aún resonaban en su mente: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Pero en su interior, sabía que la victoria estaba apenas en camino. Era un nuevo amanecer,
pero las sombras amenazantes de Jezabel seguían acechando sobre Israel. Elías se dirigió a una cueva en el monte Carmelo, donde buscó refugio y un momento a solas con Dios. El aire estaba impregnado de la electricidad del cielo recién abierto, pero también había un eco de advertencia sobre lo que podría venir. Allí, en la soledad, clamó su alma: Señor, has revelado tu poder entre los hombres, pero el corazón de Israel aún está dividido. ¿Cómo pasarán de la victoria a la fe total? El silencio respondió, pesando como una nube cargada de tormenta. El Señor le habló en un susurro: Elías, he preparado el corazón de mi pueblo, pero será a través del fuego de la prueba que su fe será refinada. Elías sintió el profundo significado de estas palabras, entendía que la fidelidad de Dios solo se manifestaría plenamente en medio de la prueba. Así, días después de la conmoción en el monte, Jezabel se levantó con rabia. Enterada de la humillación sufrida por los profetas de Baal, envió un mensajero a Elías, diciendo: Así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas no he hecho tu vida como la de uno de ellos. La amenaza estaba clara, y con cada palabra, Elías sintió un frío helado en su corazón. Jezabel deseaba venganza, el tiempo pasó, y la persecución se intensificó. El pueblo, aún temeroso por la brillante manifestación de Dios en el altar, empezó a temer los oscuros poderes que Jezabel adoraba. En su afán por protegerse, muchos comenzaron a claudicar nuevamente, buscando refugio en los ídolos que antes habían rechazado. La ceguera del pueblo era palpable, y Elías comprendió que la batalla no era solo contra Jezabel, sino también por el alma de Israel. Con un espíritu renovado, Elías se presentó ante el pueblo una vez más, resuelto a confrontar la creciente idolatría. Clamó: Escuchad, hijos de Israel, la voz del Dios que os ha llamado. ¿Qué ha de ser de vosotros si retrocedéis a las tinieblas? ¿Por qué buscaréis en lo muerto lo que solo el Dios vivo puede dar? La presión aumentó. Sin embargo, en su oración constante, Elías buscaba la dirección divina, sabiendo que Dios tenía un plan soberano aún más grande. Despertó su corazón con las palabras de Isaías: ¿No sabes tú? ¿No has oído que Jehová es el Dios eterno, el creador de los confines de la tierra? Isaías 40 horas y 28 minutos, y así, en plena confrontación, una voz templada de amor y autoridad resurgió en su interior. Si Jehová es Dios, seguidle; si Baal, a él seguid. De repente, un destello de esperanza surgió entre la multitud. Algunos comenzaron a inclinarse, reconociendo la verdad reflejada en su corazón, pero entonces, la sombra de Jezabel se cernió más que nunca, y Elías tuvo un momento de claridad divina. ¿Dónde está el poder que se manifestará en este tiempo? ¿Y quién se alzará por la verdad en medio de esta oscuridad? Con su espíritu clamoroso, vio la visión de un futuro, un remanente fiel que aún esperaría y un corazón que clamaría al verdadero Dios. En su lucha, Elías supo que la revelación divina estaba en el horizonte. Vendrán días de juicio y de gracia, reflexionó, y el Señor levantará a su pueblo de regreso a la luz. Como último murmullo en sus pensamientos, Elías entendió que el conflicto con Jezabel era solo un capítulo en una historia mucho más compleja. ¿Qué papel jugarán los corazones de aquellos que aún se aferran a la oscuridad? ¿No han de ser usados en el gran plan soberano de Dios para la redención? Las preguntas reverberaban en el aire, marcando el inicio de un propósito monumental que aguardaba en la gloria de Dios. El corazón de Elías palpitaba con la angustia y la urgencia del momento. Los días transcurrían entre sombras, y cada amanecer parecía apenas un preámbulo de las inquietudes de la noche. Las advertencias de Jezabel clamaban en su mente, dejando una marca indeleble en su espíritu. La lucha no solo era contra la opresión de una reina impía, era un embate contra la propia fe del pueblo, una batalla por la verdad en medio de la confusión y la desesperanza. Mientras meditaba en su cueva, el espíritu de Elías fue conmovido por una profunda inquietud. Las palabras del Señor resonaron con fuerza: he levantado en el desierto un remanente que no se arrodillará ante Baal. En su tristeza, vislumbró un pequeño grupo que perseveraba a través del fuego de la prueba. Sabía que necesitarían dirección y aliento, pero se sentía pequeño ante la magnitud de la tarea. Con el ánimo renovado, salió de la cueva, decidido a buscar a ese remanente fiel. Se dirigió al cuartel donde aún se alzaba el eco de la victoria en el Monte Carmelo. Ahora en su corazón un desafío por delante: ¿serán capaces de aferrarse a la verdad?, se preguntó, con el susurro de Dios aún resonando en su ser. Mientras él se movía entre la multitud, un grupo de silbidos y murmullos interrumpió su pensamiento. ¿Cuánto tiempo claudicaréis entre dos pensamientos?, cuestionó a una congregación dividida. Algunos respondieron con recelo, temerosos de lo que pudieran enfrentar si volvían a manifestar su fe.
Sin embargo, un grupo menor se acercó. Sus rostros eran reflejos de lucha y fervor, una llama incipiente que comenzaba a resplandecer. Entre ellos, un hombre se levantó, su voz vibrante en el aire: no temeremos. Hemos visto el fuego del Dios vivo. Su gloria es nuestra luz. Elías sintió que el aliento de Dios impregnaba el momento y las esperanzas comenzaban a revivir en su corazón. Con el rostro encendido en la fe, reunió a este remanente, y juntos elevaron una oración al cielo: Señor, ayúdanos a ser valientes. Enséñanos a permanecer firmes. A medida que sus voces se unían, la atmósfera fue transformándose, una unción palpable fluyó, y las dudas comenzaron a disiparse. Pero, ante esta proclamación de fe, el eco de la amenaza de Jezabel resonó más fuerte que antes. Un mensajero del palacio se presentó con la firme misión de sembrar temor: la reina os ha declarado la guerra, y si no os rendís, enfrentaréis la muerte. El corazón de Elías luchaba entre el temor y la fe, tan intensamente como un guerrero antes de la batalla. Pero, ¿no se ha manifestado Jehová entre nosotros?, replicó uno de los miembros del remanente, rompiendo el silencio tenso. ¿No ha mostrado su poder en el monte? Si Él está por nosotros, ¿quién contra nosotros? La fe de los congregados se avivó como una antorcha en la oscuridad. Elías comprendió que el poder de Dios no solo estaba en los milagros, sino en el coraje del pueblo por confrontar la opresión. Las sombras de Jezabel podían estar sobre ellos, pero la luz de Jehová brillaba en sus corazones. Así, como Elías enfrentó el desafío de Jezabel, sintió que las profundidades del plan soberano de Dios comenzaban a desplegarse ante él. Esto era solo el comienzo de un movimiento que trascendería su propia vida. La victoria no será de un hombre, sino del pueblo fiel que se atreverá a permanecer en la verdad. Se consoló. En ese momento de revelación, Elías declaró ante el pueblo: habrá un tiempo cuando la justicia de Dios se manifestará completamente. Vuestros sufrimientos no serán en vano, y vuestras oraciones llegarán ante el trono del Altísimo. Pero, ¿qué haréis en los días oscuros que vienen? Las palabras de Elías resonaron, como un eco divino que retumbaba en sus corazones. Los sueños y esperanzas se entrelazaban, apuntando a un acto mayor de Dios que aún estaba por llegar. ¿Qué revelación en las llamas del juicio y la gracia se manifestaría en la vida de Israel? Una inminente prueba aguardaba, y Elías sabía que el fuego había de purificar no solo al pueblo, sino la tierra misma. Mientras Elías levantaba su vista hacia el horizonte, la pregunta quedó suspendida en el aire: ¿qué planes tiene Jehová para esta nación antes de que el juicio llegue a su plenitud? La inquietud del futuro y el clamor de un pueblo por redención se unieron en esa súplica, dejando en el ambiente el fulgor de un propósito divino aún por revelar. Y así, después de un tiempo de tensiones crecientes y confrontaciones, Elías se encontró cara a cara con una encrucijada que determinaría el futuro de Israel. La amenaza de Jezabel pendía sobre él como una sombra oscura, pero el clamor del pueblo fiel resonaba con la fuerza de la verdad liberadora. La fe de los que se habían reunido crecía, iluminada por el recuerdo de los milagros de Dios en el monte Carmelo, y Elías, sintiendo esa llama en sus corazones, convocó una reunión decisiva. Hermanos de Israel, proclamó Elías con voz firme, hoy estamos en un rumbo que definirá nuestra nación. La elección que hagáis hoy no es solo entre Baal y Jehová, es entre la vida y la muerte, entre el vacío de la idolatría y la plenitud de la verdadera adoración. ¿Hasta cuándo vacilaréis entre estos dos caminos? Al oír estas palabras, algunos entre la multitud comenzaron a llorar, sintiendo el peso de sus elecciones. Al ver las lágrimas brotar, Elías supo que la batalla espiritual se libraba no solo en el ámbito físico, sino también en los corazones de aquellos que anhelaban ser liberados del miedo y la desesperanza. La presencia del Señor lo llenaba de nuevo con confianza, y una paz sobrecogedora se apoderó de su ser. Hoy, restauraremos el altar del verdadero Dios, continuó. Vamos a sacrificar y aclamar a Jehová, el Dios vivo, para que responda con fuego y consuma nuestra ofrenda. Si somos fieles, Él manifestará su gloria entre nosotros una vez más. La multitud, sintiendo la urgencia y la solemnidad de la atmósfera, comenzó a congregarse en torno a Elías. Juntos, levantaron piedras para edificar el altar, y con cada piedra colocada, renovaron su compromiso con el Dios de Israel. A medida que el altar iba tomando forma, Elías notó la transformación en los rostros de la gente, el temor se desvanecía, dando paso a una valentía renovada. Una vez que todo estuvo preparado, Elías se dirigió al cielo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, muéstrales a todos que tú eres el que verdaderamente vive y que no has abandonado a tu pueblo.
con fe indomable, y mientras empezaba el sacrificio, los corazones comenzaron a unirse en un clamor de intercesión y adoración. Mientras tanto, Jezabel observaba desde su palacio, enfurecida por el desafío de Elías. Con su corazón endurecido por el odio, decidió movilizar a sus seguidores para desanimar y dispersar al pueblo, enviando mensajeros para sembrar dudas. Pero Elías, sintiendo la presión de la oscuridad, insistió en que el pueblo sostuviera su fe. No temáis. Jehová está con nosotros. Al caer la tarde, Elías miró a la multitud y vio su expectativa. Con voz firme, ordenó que llenaran el altar de agua una y otra vez, hasta que el sacrificio quedara totalmente empapado. Que todos sepan que esto no es magia, sino que es la fe en el Dios verdadero, exclamó. A medida que la multitud absorbía esas palabras, sintieron el fervor de un propósito divino levantándose entre ellos. Jehová, Dios de nuestros padres, responde a nuestro clamor. Muéstrale a esta nación que tú estás aquí y que no has olvidado a tu pueblo, clamó Elías, levantando sus manos hacia el cielo. Y en ese momento, un silencio reverente cayó sobre la multitud. El cielo se tornó gris, y de repente, un rayo de luz surgió del firmamento. Un fuego del cielo descendió, consumió el sacrificio, las piedras y aún el agua en los surcos. La multitud cayó de cara al suelo, y con reverencia, gritaron, Jehová es Dios. Jehová es Dios. La victoria había sido rotunda, y el temor de Jezabel se convirtió en desesperación. Ella había subestimado la fe del pueblo. Elías, sintiendo una nueva unción, se dirigió a la multitud. No solo hemos vencido a Baal hoy, sino que el verdadero cambio comienza aquí. Necesitamos destruir los altares de Baal y purificar el corazón de nuestra nación. Levantémonos y rompamos las cadenas de la opresión. Y mientras el pueblo se levantaba con un fervor sin paralelos, comenzaron a avanzar hacia los ídolos de Baal, derribándolos con manos decididas. La gloria de Jehová se manifestaba en cada uno de esos actos de valentía. Había un nuevo amanecer en Israel, uno que por fin comenzaba a quebrantar las cadenas de la idolatría y el miedo. El eco de las voces de la multitud resonaba en la tierra, mientras que Elías se sintió renovado y fortalecido. Sabía que la victoria espiritual no era solo suya, sino de toda una nación que había respondido al llamado de Dios. La historia de Elías, aunque llena de desafíos, estaba marcada por la fidelidad de un pueblo que eligió seguir al único y verdadero Dios. El tiempo de Jezabel llegaba a su fin, y la luz del Altísimo comenzaba a brillar con nueva fuerza. En el corazón de Elías aún palpitaba la sabiduría de Dios, sabiendo que aún había mucho por hacer y muchas almas por restaurar. Así, la historia de la redención de Israel continuó, un viaje hacia la libertad y la verdad. El fuego que había caído del cielo no solo purificó el altar, sino los corazones de aquellos que se acercaron, encendiendo una ferviente búsqueda por el Dios viviente. Su batalla no acababa, pero había comenzado un cambio que resonaría a través de generaciones, un recordatorio que el verdadero Dios siempre responde a aquellos que lo buscan con sinceridad, y fue así como Elías, el profeta de Jehová, selló su legado en la historia, con la certeza de que el futuro de Israel estaba en manos del Dios que vive y reina eternamente. El pueblo no solo había sido renovado, sino también preparado para el llamado divino que estaba por venir. ¿Estás listo para seguir a Jehová cada día de tu vida? Ha llegado el momento de reflexionar, ¿cómo podemos cuidar de nuestra propia fe en momentos de prueba? ¿Estamos dispuestos a seguir la verdad y a enfrentar a nuestros propios Jezabeles en la vida? No olvides que el poder de Dios está disponible para aquellos que buscan su rostro. No dudes, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y compartir las maravillas que Dios puede hacer. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre este profundo final y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de esta historia divina.